Hola amigos de AIGE, ¿cómo están? Bueno, aquí la entrega de otras píldoras para poder seguir alimentando el mundo del arte, el mundo pedagógico, el mundo artístico. Muchas gracias AIGE, muchas gracias Aranzazu por la oportunidad y aquí me lanzo sobre el tema del clown, tal vez un tema un poco misterioso, un poco milenario. Entonces me pareció bien de comenzar la primera píldora un poco históricamente, qué es, de dónde viene el clown, cómo aparece, cuál es su recorrido histórico, ya que es difícil hablar de esto, ya que al ser un arte popular y milenario, la traza es muy difícil de saberla exactamente. Pero básicamente lo que yo puedo saber es que esta palabra clown aparece sorprendentemente desde los países nórdicos de Europa, Dinamarca, etcétera. Y aparece como la palabra klunen, klunt, klunt, y que significa siempre esta cosa de el paisano muy tonto, al punto que la palabra significa pedazo de tierra. O sea que es tan tonto como un pedazo de tierra, es tan seco. Eh, Lógicamente esto se va desarrollando a través de los años, aparece también el bufón como forma, y yo creo que donde se establece el clown básicamente es en la época del teatro isabelino, de la mano de la comedia italiana, de la comedia del arte, que influye tanto en España, y se ve mucho en Lope de Vega, en Francia a través de Molière y en Inglaterra a través de Shakespeare, en el Renacimiento, digamos, el clown se establece netamente dentro del concepto teatral. Si no, antes está jugando, trabajando. Creo que la comedia italiana es la base de todo a través de la comedia del arte. De ahí la palabra payaso, que payaso viene muy del muñeco de paja, del espantapájaros. Una vez más, el campo, las fiestas paganas, mucho el carnaval, los borrachos, las harinas, y ahí aparecen los borrachos con nariz roja y me parece, mucha harina en la cara. Pero básicamente podríamos decir que un poco el clown repito la lógica de Shakespeare, porque creo que se establece fuertemente. Shakespeare toma a cómicos clown que estaban en la calle y los hace trabajar en sus teatros, y además les da no solamente obras, les permite trabajar en obras determinadas, sino que además le da su teatro para poder hacer sus obras posteriormente, después de sus obras, como entremeses, bailes, fiestas populares. Es como que la fiesta continuaba después de la obra de Shakespeare. Y lógicamente integra el clown de dos maneras, ¿no? Lo integra como bufón, de manera inteligente, el personaje que puede hablar y criticar con humor cualquier visión del mundo, y el clown que es más torpe, más tonto, y que es netamente cómico, y que lo introduce en sus obras no solamente de comedia, sino netamente trágicas, digamos que Macbeth, toquemos madera, que es mala suerte. Eh, Se ve claramente como en una obra trágica, en el medio de la obra, después de un asesinato, observamos cómo aparece un portero que era el clown de la época, Kemp, y hace muchos chistes después de un asesinato terrible, ¿no? Eh, Básicamente yo pienso que él es el responsable un poco, y lógicamente esto se va desarrollando. Hay que entender que los cómicos de la época tenían un valor muy importante para el pueblo, porque no solamente era lo que diríamos un entretenimiento, también hay algo de el humor como puesta en cuestión, como poner en desafío al poder eclesiástico, al poder feudal. Hay que decir de que reírse en la época del poder era jugarse la vida, y la realidad es que los cómicos y los actores en general, pero sobre todo los cómicos, eran quemados, eran tratados de vagabundos, de pordioseros. O sea, estaba muy mal visto el oficio del cómico. Y que es la reina Isabel que saca un decreto que pueden ellos trabajar, y se permite las cosas que se permitieron en la época, ¿no?
Quiero decir que comicidad en la época era reírse profundamente del poder. Me parece que había algo muy, muy loable de parte de todos estos grandes cómicos y que Shakespeare, repito, tiene tres grandes cómicos que van desarrollándose, unos como clown y otros como bufón. Y si observamos, es muy interesante de observar cómo en las traducciones de Shakespeare aparecen personajes que se titulan en español rústico, paisano, en inglés es clown y bufón. Así que lo tenía muy claro el concepto, ¿no? Lo que podemos decir es que después se va esto desarrollando, vuelve, el clown pasa de la calle al teatro constantemente hasta que se establece en 1700 en esta lógica del circo, el circo como un lugar que desarrolla espectáculos de caballo, o sea, la pista de circo tiene el diámetro exacto del lugar de doma de caballos y de entrenamiento de caballos, muy dirigido por militares de la época, tal vez retirados. Todo esto son fábulas, no puedo, todo esto lo que estoy diciendo, por supuesto, es bastante la fábula de la historia, ¿no? No está nada escrito, 100%. Y lo que digo es que aparece rápidamente el personaje del clown en el circo porque el contraste es necesario, el contraste una vez más entre lo maravilloso de las pruebas a caballo, de las grandes... Y yo creo que el clown es el primero que aparece como personajes dentro del circo, mucho más rápido que acróbatas, o sea, tal vez malabaristas, todo eso existía, pero el clown como contrapunto se establece a 100%. Eh, y se va desarrollando hasta la gran época del circo, que yo creo que es finales de 1800, comienzos de 1900, donde aparecen los grandes circos y los grandes clowns, que además el payaso, clown, insisto, me gustaría aclarar que yo no hago mucha diferencia de la palabra payaso y clown, creo que tiene que ver una cuestión idiomática, pero que lógicamente está bueno aclarar que cada oficio del cómico en los lugares diferentes de trabajo cambia mucho la forma del oficio. No es lo mismo el trabajo dentro de un teatro que el trabajo en la calle, como el trabajo en un circo, como el trabajo delante de una cámara. Son incluso cámara de cine y cámara de televisión. O sea, son cosas muy, muy particulares que el cómico se adapta a esos lugares de manera completamente diferente. Entonces está mucho más visto que el payaso tiene que ver más con la calle, tiene que ver más con un arte netamente popular y el clown con un arte más poético, más narrativo en esta época donde se ha metido en las dramaturgias teatrales, que ya hablaremos en otras píldoras. Sin embargo, creo que la esencia y el lenguaje es el mismo y que el concepto y la política del cómico, ya que yo creo que el humor es político, como lo decía antes, es inevitable que va a influir, ¿cómo decir? Va a ser parte de diferentes puntos de vista de la forma de trabajo, clown, payaso, como queramos, bufones, etc. Ahora hablaré más de los bufones. Pero que son básicamente la misma esencia. Volviendo a lo del circo, que me parece importante terminarlo ahí, aparecen los grandes payasos de la época, o sea, los que marcaron la historia, incluso, y yo creo que entre ellos Grock, los Fratellini de Francia, Grock de Suiza, Charlie River, catalán. Ya ahí vemos cómo el clown sale del circo o dentro del circo ya se convierte en el dueño casi del circo. Estamos hablando de que el clown tiene un gran poder dentro del circo. Y se establece mucho en sus espectáculos de teatro. Es el caso tanto de Charlie River como de Grock, como de los Fratellini. En los Fratellini, François Fratellini es el que inventa este famoso maquillaje de payaso, con la boca grande, con la pelada un poco, ¿no? La calvicie aquí, los pelos por el costado, los grandes zapatones, el gran abrigo, ¿no? Eso lo inventa François Fratellini, que se lo copia netamente casi todos los payasos, norteamericanos sobre todo, y es un poco la imagen del clown internacional. Por supuesto que hablar de nariz y todo eso es relativo, mismo en la época, por así decirlo, el momento clásico del clown, la nariz es usada o no, o sea que eso es muy relativo. Lo importante es un humor
poético, muy simple para todo el público, que lo puede entender cualquier persona y que tiene grandes técnicas por detrás, que ya hablaremos un poco más de esto. Hablábamos también entonces del bufón. El bufón aparece como en la misma época que el clown, digamos, pero se valoriza mucho ante el arte de la deformación, el arte de la monstruosidad, el arte del humor sarcástico, que en definitiva en la época contemporánea está muy de boga. Quiero decir que todo el stand-up, el buen stand-up tiene un sentido muy bufonesco, hay un sentido de burla profunda del sistema y hay mucho juego de palabra. El bufón era fantástico poéticamente porque tenemos una monstruosidad física que al monstruo se le permite decir cosas que a los demás no, porque es diferente a nosotros. Entonces hay una lógica de los reyes del poder que pueden tener un humorista que es un deforme, que tiene un sentido de humor terrible, que permite que diga cosas críticas de los demás, no siempre del rey, sobre todo de los otros feudales, de los que le competían. Entonces el bufón se va desarrollando, tal vez vemos mucho en las pinturas de Velázquez, vemos mucho en Goya, la etapa negra, vemos mucho el sentido este del humor monstruoso que parece como de mal gusto. Sin embargo, cuando uno se mete a trabajar sobre el bufón, hay algo que es muy sorprendente, es que el estado cómico es muy potente, sobre todo porque la monstruosidad, que todos tenemos un monstruo dentro, como todos tenemos el famoso clown dentro, todos tenemos el payaso adentro, eso después ya hablaremos de esto, del concepto del clown personal. También está el tema del monstruo, que todos tenemos un sentido del monstruo interior y que cuando sale a flote es muy potente, es muy expresivo y sobre todo es muy cómico y muy terrible. Bien, entonces yo creo que el circo se va desarrollando, pero inmediatamente también existe todo el varieté inglés, norteamericano, también francés, que se desarrolla de manera alemán, el cabaret alemán, que se va desarrollando. Los grandes cómicos se establecen en el teatro de forma de varieté, de show, de números cortos, pero en espectáculos teatrales, donde ellos tienen más cabida que en el circo, que tienen una sola entrada o dos entradas. Bueno, y de ahí nace el cine mudo, ¿no? Porque todos los grandes cómicos del cine mudo salen del varieté inglés, americano, francés, etc. Y en el cine mudo yo creo que se establece ya como el nivel más alto. Es muy sorprendente ver la genialidad de Chaplin, Buster Keaton, El Gordo y el Flaco, los hermanos Marx, etc. De ver que ellos tienen ya cómo es que han desarrollado este talento. Indudablemente hay algo histórico que han incorporado de la mano de los chistes de toda la vida, de los gags de toda la vida, que han sabido reelaborar y sobre todo desarrollar el cine, porque en definitiva la gente del cine mudo son los que crearon el cine, son que gracias a ellos se creó todas las técnicas, son los que más filmaron. Por lo tanto, lo posterior le debe mucho, el cine hablado le debe mucho al cine mudo en el sentido técnico, ¿no? Y en Chaplin vemos claramente, tal vez, la persona, el exponente más grande en sentido de dramaturgia, dirección, cineasta, actor, mimo, clown, bailarín. Esto nos dice que de alguna manera el clown, para poder subsistir seriamente, aunque parezca paradójico esto de ser clown seriamente, necesita de grandes técnicas, no es un arte solamente actoral. Yo creo que hay como 7 virtudes del clown que me parece que son importantes tenerlas en cuenta para quien quiera ser clown y quien quiera apuntar a eso. No quiere decir que uno llegue a eso, pero por lo menos dice, bueno, apunto hacia ahí, porque si no es como que queda en algo profundamente amateur. Y las 7 virtudes yo las veo como que primero hay que ser un gran actor. Vemos en Chaplin una capacidad actoral fuera de lo común, la sutilidad del gesto, la sutilidad de la mirada, la sutilidad de la emoción, pasada también por el cuerpo, donde la exageración también tiene una medida de precisión. O sea, quiere decir, exagerar no es sobreactuar, exagerar, abrir un movimiento, abrir un gesto, abrir una emoción tan potente, también debe ser afinada por el actor. Por eso, cuando hablo de buen actor, para mí es la persona que tiene una capacidad de afinación
sobre la escena, afinación de expresión, tanto de la voz como de su cuerpo, como de sus emociones. Creo que hay que saber mucho de autoría. Un clown no, es muy raro ver que a un clown se le pueda escribir para un clown. En general, el clown siempre genera su propio material y lo estructura y hace una estructura dramática de su material, lo prueba, lo desarrolla y lo afina uno mismo. Por supuesto que también hay que saber dirección. Está muy bueno trabajar con alguien exterior, pero hay que tener una conciencia de la dirección o autodirigirse porque permite mucha más, ¿cómo decir? Mucha más elaboración del material. Quiero decir, el dramaturgo y el director van de la mano, uno crea, el otro ordena. Es muy difícil tenerlos 100% separados. Antiguamente el concepto de director puesta en escena aparece en el siglo XX. Antes el autor era director, mismo el productor era director. Hay algo del clown que pertenece al teatro antiguo. Ya hablaremos más de temas del lenguaje en una próxima píldora. Por así decirlo, esto se va desarrollando hasta que yo creo que aparece Jacques Lecoq en los años 60, 50, donde el concepto del clown, del payaso clásico de circo o de varieté, se vuelve a reestructurar en una visión muy dirigida a un actor que descubre su propio payaso. Ese es el concepto de los cursos que hacemos actualmente casi todos los que damos clases. Hay algo de encontrar el personaje que tiene que estar relacionado profundamente con uno. ¿Cuál es la diferencia entre un actor donde compone personajes y un clown? Es que el clown hace ese personaje toda la vida y no es que es aburrido, sino que lo va elaborando y lo va alimentando y lo va enriqueciendo cada vez más. Decíamos que las 7 virtudes, dijimos director, dijimos autor. Yo creo que hay que tener una capacidad física, sea acróbata, sea bailarín, pero hay que tener una capacidad física donde tu cuerpo esté entrenado y puedas expresar y puedas tener una ampliación poética con tu cuerpo. Quiero decir, el trabajo del clown no es narrativo, es más poético que narrativo. Las acciones son muy simples y si tu cuerpo no se pone en juego, las emociones tampoco se pueden poner en juego. Hay una relación directa entre cuerpo y emoción. La emoción es un motor que genera una acción en el cuerpo poética. Creo que también hay que saber mucho de mimo, porque el mimo permite una elaboración de la visión de lo que se está viendo y una articulación corporal de lo que se está haciendo. No es lo mismo la acrobacia y la danza que el mimo, en el sentido de que el mimo te permite una articulación, una estructuración de la acción y que también te permite, como lo lógico, de no estar preocupado por todo el tiempo hablar para explicar. Creo que si hay una dramaturgia precisa del aspecto clownesco, es que no está expresado a través de un diálogo verbal, como es la dramaturgia de teatro clásica, por así decirlo, donde entendemos la historia a través de un diálogo, o sea, hay un diálogo y en ese diálogo vamos captando esta historia. O sea, la acción sucede, la acción dramática sucede a través del diálogo, clásicamente hablando, en la modernidad todo se mezcla. El mimo es una de las artes que permite no de no hablar, sino de que no sea la palabra la que explique, sino lo que se hace es lo que se entiende. Y esto es importante para que sea un arte internacional, universal, que uno lo pueda ver en cualquier parte del mundo y aunque hables y digas algunas palabras o que digas cosas, no es lo más importante que va a definir el entendimiento de la historia. Me ha tocado de trabajar en Japón, de trabajar en diferentes lugares del mundo y la gente te sigue y uno puede decir 3 o 4 palabras. Hay otras que son más habladas, pero que la palabra, otras obras que son más habladas, pero la palabra no es la que genera todo. Actor, autor, director, bailarín, digamos, o acróbata, mimo, ¿no? Músico, muy importante. No digo que tengas que ser, pero tocar un instrumento a un actor le da una visión de su trabajo, del tempo escénico, una armonía que es importante para cualquier actor.
El teatro es tiempo escénico, el teatro en repetición cada día es tiempo escénico. El que sale del escenario contento o no contento, no sale contento porque dice no estuvo bien, estuve mal, actué mal porque no estuve bien en tiempo. Quiere decir, la música es lo que mejor nos puede dar el tiempo escénico. El contacto con la música nos alimenta esa sensación de armonía, de sentir que una acción, una palabra, una frase entra armónicamente o no. Y esto es abstracto, como es la música. Por último, para un clown es fundamental ser productor. Si no eres productor, no, es muy difícil. Quiere decir, la historia de los payasos que uno ve que todos han sido productores, todos han generado su propio producto. Y terminamos. Entonces, creo que en la etapa de Lecoq, a partir de Lecoq, todo este concepto de la búsqueda de su propio clown es un concepto que es muy interesante porque lo que se descubre que es que el payaso no es solamente un arquetipo, que lo es, pero no es un arquetipo solamente a buscar externamente, que hay algo que hay que entender de lo interno. Los grandes payasos entendieron algo interno de ellos mismos, de un valor interno de ellos mismos que realmente podían interpretar ese personaje, también conociendo factores internos muy grandes que, como decía, se repiten a través toda la vida ese payaso, pero va alimentándose. No necesita componer diferentes personajes. Chaplin existió con ese personaje. Vemos cuando termina con ese personaje, es difícil de verlo a Chaplin. Hay algo de que la elaboración de un mismo personaje, de contar las mismas historias eternamente, pero que se van repitiendo y que van generando más calidad. Y sorprendentemente no nos aburre, no es el cambio el que nos entretiene, sino la profundidad de lo que se hace. Tal vez de Lecoq lo que podemos ver como característica es que el clown, el payaso, en su época, empieza una decadencia, hay una caída tanto del circo como los aspectos populares y también que tiene que ver con justamente con que la transmisión que se hacía antiguamente, que era una transmisión de número en número, y que un clown enseñaba a otro clown, sobre todo de la familia, esto era muy inaccesible, para las mujeres prácticamente imposible, y para hombres no era popular, era algo como muy elite. Se pasaba la rutina de uno a otro y se automatizó mucho la relación entre el payaso cómico, el payaso, y el clown blanco, que sería un poco el serio. Se automatizó tanto que quedó como muy endurecida esa forma y por lo tanto muy estereotipada. Yo creo que el gran logro de Lecoq es que revierte esto en el sentido de que lo que se descubre como posibilidad clown, que todos tenemos un clown. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos una relación con el fracaso y todos tenemos una relación con el error. ¿Cómo descubrieron esto? De la siguiente manera, empezaron a hacer clases de clown porque les interesaba muchísimo poder retomar. Lecoq estaba trabajando sobre los bufones, la tragedia griega, el melodrama, los diferentes géneros teatrales europeos. Y el clown era uno de estos y les interesaba mucho, pero lo que pasaba, que sobre todo con el clown, que cuando pasaban a escena los alumnos, era un desastre, nadie se reía, era todo un bochorno. Y que era un fracaso tras de otro. Y que les sorprendió ver que cuando el alumno fracasaba y se volvía a su silla, volvía a un estado tal que todo el mundo lo miraba y todo el mundo empezaba a reírse. Como que el mismo fracaso funcionaba. Hay algo de descubrimiento de que el fracaso interno se puede proyectar al personaje y puede jugarse con algo interno, personal, hacia el personaje. Algo, lógicamente, contemporáneo, moderno, donde la psicología se mete de alguna manera en el teatro, como se metió en el teatro realista, desde 1900. Entonces hay una relación con eso y que no por eso vamos a decir que los grandes números de la historia de payasos no son maravillosos. Lo que estamos hablando es de que algo se endureció, como toda forma que cuando se excede toma un estereotipo. Pero bueno, nada, esto es para contar un poco eso.